Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El otro día comenzamos la instrucción misal romano, que nos va a explicar poco a poco todo lo que es la misa y los ritos poco a poco. Hoy, en este capítulo segundo, vamos a tocar lo que es la estructura general de la celebración de la misa. La estructura y los elementos generales. A partir del próximo día iremos viendo parte tras parte de la liturgia eucarística. Entonces, este capítulo nos va a hablar de la estructura general de la misa y de sus diversos elementos. Lo primero es recordar qué es la misa, que a lo mejor pues lo sabemos, se nos olvida o siempre es bueno recordarlo. Dice la instrucción del misal romano: en la misa el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote que obra en la persona de Cristo. Es decir, que el sacerdote no es él, actúa in persona Christi, para celebrar el memorial del sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la clave de la misa es: el pueblo de Dios se reúne bajo la presidencia del sacerdote para perpetuar el sacrificio de la cruz. Y en esa misa, la clave es que Cristo está realmente presente en la asamblea, en la persona del ministro, en la palabra y especialísimamente bajo las especies eucarísticas. Ojo, que hemos dicho que la misa es perpetuar el sacrificio de la cruz. La misa es el Calvario. Se nos mete aquí. La misa es el Calvario. Y allí Cristo se hace presente en la asamblea, en el ministro de la palabra y, muy especialmente, en la Eucaristía. Perdón, en las especies eucarísticas. Y la misa tiene dos partes fundamentales. Una que es la liturgia de la palabra y otra que es la liturgia eucarística, que incluso se nota por el lugar que ocupa el sacerdote en la celebración. En la primera parte el sacerdote está en la sede, entre la sede y el ambón, y en la segunda parte el sacerdote ya se dirige al altar. Una celebración que tiene dos partes, hemos dicho: liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Vamos a entrar entonces en los diversos elementos. Primer elemento que señala: la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Vamos a centrarnos ahí, porque lo que leemos en la escritura, las lecturas, no son textos, ni historias, ni recuerdos. Son la palabra de Dios. De hecho, la Eucaristía significa acción de gracias. Es también acción de gracias, pero es básicamente, José, el sacrificio en la cruz. Lo que pasa es que tiene varios fines, lo te lo miramos, pero es sobre todo el Calvario. Entonces, las lecturas son la palabra de Dios, por eso decimos palabra de Dios, y en el Evangelio decimos palabra del Señor. Es la palabra del mismo Señor, que nos pide que sea escuchada por todos con veneración. Ahí ya tenemos que hacer dos comentarios. Que lo que se lee es la Escritura, no cualquier otra cosa. Cada vez menos, pero todavía uno se encuentra a veces que va a misa
y nos cambia la lectura o el salmo por textos que no son de la Escritura, que a lo mejor están muy bien, pero no son palabra inspirada por Dios, con lo cual no es lo mismo. Dice, deben ser escuchadas por todos con veneración. Ahí tenemos un problema serio, que es el problema de los lectores. Porque si no sabemos leer en público, nos perdemos la palabra. Hay veces que tienes que hacer lo que puedes, pero sí hay que cuidar que la palabra sea escuchada con veneración, y para eso tiene que ser proclamada correctamente. ¿Cuántas veces no nos pasa en misas que convertimos la palabra no en escritura que se regala a los fieles, sino como algo para que se entretenga la asamblea, sobre todo con los niños, ¿no? No, que lean los niños, que a los niños les encanta leer. Ya, claro, o sea, yo sé que a los niños les encanta leer. Pero si me ofrecen una lectura y me la lee un niño que no sabe leer, pues ese niño se entretiene. Pero para entretener a ese niño, toda la asamblea nos quedamos en la lectura. Luego, una palabra de Dios que se nos pide que sea escuchada por todos con veneración. Y unida a la palabra está la homilía, que es parte de la acción litúrgica y que lo que hace es explicar lo leído y traerlo al momento de hoy. Una parábola. Me la explican, yo la explico, pero además digo, ¿y esto qué consecuencias tiene hoy para mi vida y para la vida de la Iglesia? No sé. Hoy, ¿qué hemos leído en misa hoy? En el Evangelio. Si ya no me acuerdo. Bueno. La primera lectura de la carta a Santiago. Hemos leído el Evangelio. Bueno, pues hay que explicar el Evangelio. ¿Qué significa eso? Sí, el Evangelio hoy es ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y vosotros quién decís que sois? Pues explicar qué significa que Cristo es Dios y qué consecuencias tiene para mi vida. Claro, si Cristo es Dios, eso me lleva a vivir de una manera determinada. Entonces tenemos una palabra que se expone y una homilía que está para explicar la palabra, para que se entienda y traerla al mundo de hoy. Y esta palabra que quiere decir esto hoy, ¿qué significa y qué me pide? Continúa después explicando qué partes son las que le corresponden al sacerdote. En la asamblea litúrgica, todos tenemos nuestra misión. Todos tenemos nuestra forma de participar. Pero al sacerdote realmente, ¿qué es lo que le corresponde? Dice que tiene, sobre todo, la plegaria eucarística. La plegaria eucarística jamás puede ser algo para regalar a un laico. Es algo del sacerdote. Porque además la plegaria eucarística es la cumbre de toda la celebración. Eso es del sacerdote. Propio del sacerdote, además de la plegaria eucarística, son lo que se llaman las oraciones presidenciales. La oración colecta, que es la oración que recoge las primeras intenciones, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, que son oraciones que el sacerdote dirige a Dios en nombre de toda la asamblea. También es cosa del sacerdote hacer alguna pequeña introducción o monición si en algún momento hiciera falta explicar algún rito o hacer mejor la participación. Ahora eso sí, una munición debe ser siempre algo que se exprese en brevísimas palabras. Yo lo veo por mí, es horrible el sacerdote que llena la misa de moniciones larguísimas repitiendo cada día lo que ya se sabe. Puede haber
una munición un día. Por ejemplo, alguna vez, antes de la plegaria, vamos a iniciar la plegaria eucarística. Les recuerdo que es la centralidad de la misa y que la postura es esta, de rodillas en tal momento. Punto. O decir, pues, un pequeño detalle de un día de la fiesta. Pero, por favor, las municiones que a veces el sacerdote la puede hacer, tiene que ser algo siempre muy breve. Enrollarse en municiones y morcillas y morcillas y morcillas y morcillas es algo que no hay quien lo aguante, empezando por el propio celebrante. Otra cuestión más de la parte presidencial. Fijaos que hemos dicho que el sacerdote, como sacerdote, tiene partes presidenciales. La fundamental, la plegaria eucarística, más las oraciones presidenciales, lo fundamental. Y es tan fundamental todo eso que en lo que la liturgia llama partes presidenciales se exige tal atención que al sacerdote se le pide que pronuncie con voz clara y alta y que nada distraiga de la atención a los fieles. Hace algunos años se puso muy de moda durante la consagración colocar una música de fondo, o una flauta dulce, o un punteo de guitarra, o un órgano suavecito. Jamás. La plegaria eucarística es una oración que tiene tal fuerza, es ahí donde se consagran el pan y el vino, que todo debe estar en silencio para que nada nos distraiga de escuchar y vivir lo fundamental. Oiga, durante la consagración toco, no. Y durante la plegaria tampoco. Silencio para que estemos todos concentrados en lo que es lo fundamental. Y luego hay otras oraciones que, igual que las tenemos de toda la comunidad, hay pequeñas oraciones que son para ayudarle al sacerdote a celebrar mejor. Antes del Evangelio, en las ofrendas, antes de la comunión del sacerdote, y son oraciones que, como no son para comunidad, sino para ayudarme a mí en la celebración, para que yo cumpla mi ministerio con mayor atención, se hacen en silencio. Por ejemplo, cuando yo me lavo las manos, hago una pequeña oración. La hago en silencio, porque el sentido que tiene es que yo me prepare a lo que voy a hacer. No es una oración para la comunidad. Entonces, tenemos en misa, por una parte, el valor de las lecturas, que deben ser escuchadas con veneración, proclamadas sabiendo lo que se hace, sabiéndolas proclamar y explicadas convenientemente en la homilía. Luego tenemos, hemos dicho, las oraciones del sacerdote, que son sobre todo las presidenciales, plegaria y grandes oraciones, algunas municiones y también algunas oraciones que el sacerdote hace en secreto, porque son para prepararse él convenientemente a la celebración. Otras fórmulas. Dice el misal: la celebración de la misa tiene carácter comunitario. Y explica qué es lo del carácter comunitario en la celebración. O sea, una celebración no es más comunitaria porque yo sepa que el que está sentado en mi banco es Manolo o es Juanita. Una celebración no es más comunitaria porque yo me sepa la vida de la señora Felisa que la tengo en el banco de atrás. ¿Cuándo decimos que una celebración es realmente comunitaria? Pues cuando hay diálogo entre el celebrante y los fieles congregados. Si yo celebro misa y digo, el Señor esté con vosotros, comunitario es que yo escuche un clamor en la asamblea que me diga, y con tu espíritu.
Esos diálogos y las aclamaciones son la forma perfecta que tiene el pueblo para participar y hacer que la misa sea comunitaria. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Eso es comunidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Eso es comunidad. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Eso es comunidad. Y esos gestos son los que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote, el pueblo y todos los fieles. Una misa, tendremos que hablar de las misas con niños, donde están todos los niños, el Señor esté con vosotros y no te responden, no es una misa, es un teatro. Misa comunitaria. Aclamaciones y respuestas de los fieles son lo que hacen que una misa sea comunitaria y que una misa sea participada. Ahí está la participación. Y veremos ahora más cosas a la hora de participar. Ahí, eso es participar. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo con él diré amén. Ese amén es participar. Luego, participar, ya lo he dicho alguna vez, no es hacer cositas. Oye, es que las misas de los niños son muy participadas. ¿Pero cómo que son participadas si yo digo, Señor, ten piedad y no me responden los niños? Ah, pero es que lee Vanessa, que no se la entiende. Pasa la colecta Manolito y Juanito pegándose porque saben cómo hacerla. Además, luego ofrece no sé qué y levantan las manitas. Eso no es una misa participada, eso es un circo. Que hemos hecho todos, pero es un circo. Y luego, dice, otras partes muy útiles para manifestar la participación son el acto penitencial, el gloria, el credo, la oración de los fieles y el Padre Nuestro. En una ocasión, recuerdo, estamos en una misa, una celebración de la Eucaristía, que presidía el cardenal Rouco. Y había un coro muy animado. Cuando llegó el Padre Nuestro, el coro decidió cantar su Padre Nuestro. Está bien, Padre Nuestro, Padre. Y según terminó el Padre Nuestro, Rouco miró a la gente y dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Pero cómo vamos a quitar la asamblea del Padre Nuestro? Participar está ahí. Y finalmente hay otras fórmulas, el Gloria, el Salmo, el Aleluya, que son importantes. Hay fórmulas importantes. Señor, ten piedad. El Señor esté con vosotros. Y hay fórmulas que son el Gloria, la respuesta al Salmo, el Aleluya, el Santo, que son fórmulas importantes. Y otras que son completamente secundarias. Un canto de entrada, un canto de ofertorio, tal. Son secundarias. Cuando no se sabe liturgia, nos puede ocurrir, y nos ocurre muchas veces, que lo fundamental se queda sin importancia y lo accesorio se convierte en lo fundamental, lo cual es un error. Por ejemplo, hablaré muchas veces del gesto de la paz. Es un gesto completamente minoritario, completamente accesorio. Tan accesorio, el gesto de la paz, que en el misal dice que el sacerdote, la paz esté con vosotros y con tu espíritu. Y dice el misal, y luego, si parece oportuno, se dice, daos fraternalmente la paz. Vamos a ver. Un gesto tan minoritario que es opcional, no lo podemos convertir en un gesto con canto, con bongos, con movida y con paseo por la iglesia, porque entonces estamos celebrando al revés. Abrir las manos en la plegaria a los fieles como sacerdote, pues no deja de ser una memez. No tiene sentido. Tampoco es que me plantee a mí personalmente especiales dificultades. Padre nuestro. No tiene sentido y no está contemplado. No es un gesto que esté contemplado en la misa. No es que sea especialmente negativo, pero no tiene sentido ninguno.
Entonces, lo que estaba diciendo es que en las fórmulas de la celebración hay cosas importantes, cosas menos importantes y cosas tontas. Importante, Señor, ten piedad. Importante, el credo. Importante, las aclamaciones. Importante, gloria. Cantar el aleluya y tal. Y el gesto de la paz, oiga, y en el ofertorio de cantar, o no, esto no tiene mayor importancia. Que sepamos poner cada cosa en su puesto determinado. Manera de pronunciar los diversos textos, porque se lea bien y que se rece bien y que se haga bien. Y además, en esto hay que ser un poco actor de teatro. No se puede leer igual el Evangelio que una munición, que una oración que yo hago en secreto. Simplemente que sepamos pronunciar las cosas como hay que hacerlo. Importancia del canto. Ay, amigo, que aunque hablamos de esto en la Sacrosantum Concilium, aquí vuelve a hablar del canto. Bien. Bueno. Entonces, importancia del canto. Aquí lo tengo yo. A ver, la paz tiene además otro problema añadida. Y es que tú estás preparándote para la comunión y de repente te vuelves loco a dar la paz por todo el mundo hasta que consigues volver a encontrar a la gente y vamos a lo que tenemos que estar. Cantar. Siempre se ha cantado en la liturgia. Y dice Pablo a los Colosenses: cantad salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantar es propio del que ama, el que canta ora 2 veces. Por tanto, la música sí, y el canto también. Y dice la Constitución de Misal Romano: téngase en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo la índole de cada pueblo y las posibilidades, evidentemente. Yo no puedo cantar en la Serna con la Juana lo mismo que cantaba en el Escorial cuando éramos 40 seminaristas. Está claro que no se puede hacer lo mismo. Pero téngase en gran estima el uso del canto en la celebración. A diario, pues si hay posibilidad de cantar algo, pero a diario no es necesario. Pero, sobre todo, dice que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones dominicales y festivas. Hombre, pues el domingo cantar un poquito. Está bien. Ahora, ¿y qué es lo que hay que cantar? Prefiéranse, ahora lo explico, aquellas partes que son más importantes y en especial aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote. Y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Según esto, pues habría que cantar, por ejemplo, El Señor ten piedad, porque hay respuesta. Habría que cantar juntos, por ejemplo, el Santo. Habría que cantar juntos el Agnus. Habría que cantar juntos en los domingos la introducción a la plegaria eucarística, el prefacio. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Estos son los cantos fundamentales. Aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Luego es mucho más importante cantar el Señor ten piedad y el Santo que cantar te presentamos el vino y el pan. ¿Ves? Sin embargo, por comodidad, lo que son los cantos de diálogo, Señor ten piedad, el Señor esté con vosotros, los quitamos y cantamos otra vez, te presentamos el vino y el pan. Si hubiera que decir, ¿qué vamos a cantar el domingo? Que no tenemos cantores. No pasa nada. Un canto de entrada si podemos, Señor ten piedad, la introducción al prefacio, el santo, el agnus, y ya está. Luego, las partes en las cuales el pueblo responde, el versículo del Salmo responsorial, el aleluya, son partes claves. Las otras menos. Así que demos importancia a lo que debemos tenerla.
En igualdad de circunstancias, hace poco hablábamos del canto en la iglesia, dese el primer lugar al canto gregoriano siempre. En igualdad de circunstancias, el gregoriano es lo primero. Caramba, el gregoriano es lo primero. Sí. ¿El gregoriano es lo primero? Claro. Y la gente lo sigue cantando. Hace un par de semanas llego a misa y me dicen, oye, que hoy no viene la Pili. A ver, en el pueblo, pues, viene el Pilar. Pues una señora que es la que entona los cantos los domingos. Haz lo que puedas, hago lo que pueda. Y lo que hice fue entonar el Kyrie de la Misa de Ángeles, el Sanctus en latín, el Agnus de la Misa de Ángeles, y terminamos con el Salve Regina. La gente lo cantó sin problemas. Canto gregoriano. Entonces, ahora, no se excluye otros géneros de música clásica, pero eso sí, cantos que favorezcan la participación de todos los fieles. La plaga de los coros artísticos es una plaga funesta. ¿Quién no ha padecido en la parroquia esos coros que planteaban su servicio no como un servicio, sino como una exhibición personal? El coro. Entonces canta el coro. Y los demás así. Hasta el día que el coro no viene y ese día tenemos que cantar lo que podemos. No. Un coro, para que se luzca el coro, es un desastre. Si hay un coro es un apoyo a la asamblea. Antes existía el organista que acompañaba con el órgano de canto a la asamblea. Ellos sí eran acompañar a la asamblea. Y hay coros que consiguen hacerlo. Con su guitarra, tal, lo que pueden. Entonces, dese primer lugar al canto gregoriano, en igualdad de circunstancias. Y luego sigue diciendo en el canto, algo que nos suena a nosotros, porque nosotros somos gente que vamos estudiando. Como cada día es más frecuente que se reúnan fieles de diversas naciones, conviene que esos mismos fieles sepan cantar juntos en lengua latina, especialmente el Credo y el Padre Nuestro. Otro documento preconciliar, del todo. Entonces, en el canto, aclamaciones, diálogos, recuperar el gregoriano y aprenderse algunas cositas en latín, pues acaso un día nos juntamos con otros. ¿Ves qué sencillo? ¿Ves qué facilito? ¿Veis qué concilio más preconciliar? Finalmente, en esta parte vamos a hablar de dos cositas más que son muy interesantes. Gestos y posturas corporales. Una de las maneras de mostrar la unidad en la asamblea es que haya unas posturas corporales unánimes. No que estemos cada uno, yo de pie, yo sentado, yo de rodillas, yo me tumbo. Que haya algo reglamentado. Pero es que ahora, como todo lo que es reglamentar nos pone histéricos, nos pone nerviosos, nos pone de los nervios, no nos atrevemos a decir nada. Pero que haya unas posturas comunes ayuda a una mayor dignidad, un mayor decoro y ayuda a crear comunión entre los fieles. La uniformidad de las posturas es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana. ¿Y cuáles son las posturas? Vamos a recordarlas. De pie, desde el principio del canto de entrada hasta la oración después de gloria. Después, durante las lecturas, sentados. En el canto de aleluya nos ponemos de pie y estamos de pie durante la proclamación del Evangelio. Durante la homilía, sentados. Y luego ya, mientras recitamos la profesión del credo y la oración universal, la oración de los fieles, estamos de pie y nos sentamos. Estamos sentados durante las ofrendas y
Cuando una vez preparadas las ofrendas, dice el sacerdote, orad hermanos, en el orad hermanos nos ponemos de pie. Y ya estamos de pie. Hola, espécola. Y ya estamos de pie hasta el final de la misa salvando alguna cosa. ¿Y de rodillas? ¿Hay que estar de rodillas? Según las normas de la Iglesia, hay que estar de rodillas durante la consagración. Salvo imposibilidad física. Y los que no puedan ponerse de rodillas, que hagan una inclinación de cabeza. Hoy lo de ponerse de rodillas parece que nos pone nerviosos. Es que yo no soy quien. Hombre, delante de Dios se arrodilla cualquiera. ¿Y sabes mucha gente lo que me dice? Yo es que me arrodillo y en vez de ver la consagración, veo el trasero de no sé cuánta gente que tengo delante que no se quiere arrodillar. ¿Por qué no nos arrodillamos? Porque no nos da la gana. Porque yo no soy quien para arrodillarme. Porque yo no tengo por qué arrodillarme. Porque a mí no me da la gana. Porque aunque solamente sea por la humildad de decir, está mandado, pues lo voy a hacer. Tan complicado es el momento de la consagración ponernos de rodillas. No hay manera. Y tan no hay manera que incluso en muchos templos ni siquiera reclinatorios. El año pasado, por cierto, gracias también a muchos amigos de internet, conseguí poner reclinatorios en todos los bancos de Braojos. ¿Se arrodilla la gente? No hay manera. Antes nadie, ahora ya se van arrodillando algunos. Y de vez en cuando les digo, recuerden que la norma de la Iglesia es estar de rodillas en la consagración. Y les digo más, que sé que les cuesta trabajo hacerme caso, pero entiendan que se lo tengo que repetir de vez en cuando. Y poquito a poquito lo vamos haciendo. Y luego ya, después de la comunión, el ratito de acción de gracia de la comunión, podemos estar sentados y al final otra vez de pie. Pero que las posturas, lo único que significa es intentar una mayor comunión entre todos nosotros. De pie, sentado, sentado. Oiga, y si uno, joder, pues no está que le duele todo, porque se ponga como pueda. Pero salvando estas cosas, por favor, los gestos son importantes. Son importantes. ¿Está? Por tanto, mantengamos en lo posible los gestos corporales. Hay gente en algunos lugares que tienen por costumbre estar de rodillas toda la plegaria eucarística. No solamente no es malo, sino que es una costumbre loable. Y se pide que se continúe con ella. Y ya está. Eso en cuanto a los gestos, las posturas. Y luego hay una cosa más con la que voy a terminar hoy, que es con el silencio. Yo observo que en muchos lugares nos ponemos nerviosos con el silencio. Y nos hace falta en muchos momentos. Por ejemplo, acabamos el acto penitencial. Bueno, ahora te respondo, Mari Carmen. Y el sacerdote dice, oremos. Y haces unos segundos de silencio, que son un silencio intenso. Después de la comunión, deja un momento de silencio. No, canta y canta y canta y canta y canta, dale y canta más. No, un momento de silencio. Y por supuesto, tenemos que acostumbrarnos a que haya silencio en el templo. Cada vez más nuestros templos son salas de conciertos, son teatros, donde hasta que no empieza la función se toma observar el silencio. Yo creo que ahora mismo es uno de los elementos claves de la celebración. Que exista el silencio. Me preguntabas, Mari Carmen, si después de comulgar uno puede estar de rodillas en la adoración, no hay ningún problema. Yo es un momento muy íntimo. Hombre, Mari Carmen, no. En el momento que tras la oración el sacerdote dice oremos, la oración poscomunión, que todo el mundo se pone de pie,
yo creo que deberíamos poner de pie todos. Es decir, que una cosa es, mi visión, que digas, he comulgado y el tiempo de silencio por la comunión prefiero estar de rodillas, ¿vale? Pero cuando ya ese final, la oración tal. Recibir la bendición de rodillas, yo te diría que no, por una razón. Justamente por esa unidad de gestos y posturas corporales. Si la bendición, lo normal es estar de pie, estemos todos de pie. Os digo que la uniformidad en los gestos también ayuda a ser comunidad. Entonces, hay momentos en los que uno lo tiene más o menos bien y hay momentos en los que yo creo que conviene ser una asamblea. Oración poscomunión, nos ponemos de pie, bendición de pie, nos vamos. Yo creo que eso tiene más sentido. Ahora, después de comulgar, que es un ratito de intimidad tuyo con el Señor, hazlo como quieras. Bueno, como veis, hoy hemos estado tocando algunas cosas muy elementales. Lo que es la palabra de Dios, saber distinguir las oraciones del sacerdote en público y en privado, algunas notas sobre el canto. Hemos visto también la importancia del griego y del latín, las posturas y los gestos corporales. En estos gestos corporales, también les digo una cosa. Cuando hicimos la parroquia de Tres Olivos, por allá en Andaluz, me dice una persona, ¿vas a poner reclinatorios en los bancos? Evidentemente. Pues no tiene sentido. Vamos a ver. ¿Por qué es mejor estar de pie? Vamos a ver. Quien pone las normas de estar de pie o estar de rodillas no la pones tú ni yo, la pone la Iglesia. Y dicho esto, si alguien se quiere quedar de pie en la consagración porque tiene mal las piernas o porque no le da la gana, pues claro, pues se queda de pie. Pero que se quiera arrodillar, lo normal que tenga un reclinatorio, pues se puede arrodillar con facilidad. Es decir, un reclinatorio, al que está de pie no le incordia. Pero si no hay reclinatorio que se quiera arrodillar, le estoy incordiando yo. Es así de fácil. Y efectivamente, Isabel, pues en misa se aprende cada día y cada domingo. Y curiosamente, cuando intentas hacer la liturgia bien, se nota. Carlos, a ver, el acto penitencial del inicio, el yo confío en el Señor, perdona los pecados veniales, sí. Los pecados veniales se perdonan por muchas cosas. Por obra de caridad, por coger agua bendita, por acto penitencial de la misa. Sí, se puede perdonar con eso. ¿Correcto que el sacerdote haga sentarse en la asamblea mientras lee el Evangelio? En principio no. Ahora, si hago yo ahí un matiz. Primero el de la salud. Si uno tiene mal las piernas, se sienta el Evangelio y le sienta donde pueda. Claro. Eso está clarísimo. Si es verdad que en algún momento, por ejemplo, la pasión es larguísima. Y yo ahí suelo decir lo siguiente a la gente. Miren, yo entiendo que la pasión es larga y se puede hacer dura. Duro era sufrir la pasión como la sufrió nuestro Señor. Leerla de pie no es tan duro. Entonces, vamos a hacerle esfuerzo por escucharla de pie. Que una persona, por su particular condición, no puede estar de pie todo el tiempo porque le siente. Ahora, mandar sentarse a la gente, no. No, es que el Evangelio hay que estar de pie, que es una postura que dice, ante la palabra del Señor uno está dispuesto. Y luego lo de anclar los bancos, solo se lo sabe, es porque cuando hicimos la obra de la iglesia de la Beata Mogas y tuvo que ir al ayuntamiento a dar el visto bueno al local, nos pidieron atornillar los bancos en el suelo, cosa a la que nos negamos. Porque un día tienes que ver un banco porque hay un concierto, hay una procesión especial, lo que sea, ¿y qué hacemos? Pero vamos, lo de quitar los reclinatorios, Luis, fue una feligresa. Y lo de anclar los bancos es el ayuntamiento. Lo que pasa es que ahí, sí recuerdo que yo fui al arzobispado
Lo comenté con don Fidel y dije, Fidel, ¿le pasa esto? Y digo, Fidel, por ahí no vamos a pasar, se pongan como se pongan. Y efectivamente, incluso del arzobispado, incluso dijeron que eso no se podía hacer. Claudia, nuestro sacerdote nos reta porque nos quedamos de pie. Las posturas son las que hay. Y los sacerdotes debemos tener el suficiente sentido común como para decir, esto es lo que hay, y luego aplicarlo a lo que se puede aplicar. Oiga, es que la señora Juana tiene 97 años y no puede estar de pie. Pues claro, porque se quede sentada, ¿qué problema hay? Es que me han operado de las dos rodillas y tengo una artrosis que no puedo más. Pues no se arrodille usted. Esto es así de claro. ¿Dónde está el problema? Ahora, a mí lo que sí me joroba es estar en misa, la gente se arrodilla, menos Pepita y Manolo, que han decidido que ellos no se arrodillan, vamos, ni locos. Y si es una monja moderna, por supuesto que tampoco. O sea, antes muertas que de rodillas. ¿Por qué? Porque antes muertas que de rodillas. Pues ya está. ¿Y qué la por hacer? Pues antes muertas que de rodillas. Cuando hablamos de humildad, la primera humildad es obedecer, aunque a veces no comprendas. La primera humildad es obedecer. Y no es poco. Bueno, lo de hoy ha quedado más o menos clarito, lo de hoy. Quedó más o menos clarito lo de hoy. Sí. Bueno. Como son las 9:15, nos tenemos que ir a preparar la cena, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mirando lo de la semana que viene. A partir de la semana que viene, vamos a ir a nuestro ritmo, viendo las partes de la misa una por una. La semana que viene vamos a ver los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. Entonces, iríamos del número 46 al número 71. Del 46 al 71. Que serían los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. De nada, Claudia, me alegro de que las cosas se vayan aclarando. Que en esto lo fundamental es que tengamos las cosas, pues nada, eso sí, sin problemas. Entonces, la semana viene del 46 al 71. Y ya aprovecho, aunque alguno va viendo por el blog, para contaros una cosa. Que tengo casi a punto un libro, está ya con las últimas correcciones. Algunos lo habréis visto en Facebook. El libro tiene como título Café y rosquillas con la señora Rafaela. Las charlas que me tengo yo con Rafaela, donde hablamos de lo divino y lo humano, sobre todo de lo divino, y que ha quedado precioso. De hecho, además, te ha quedado muy bien porque además yo, escribiéndolo, me he reído muchísimo. Por este a punto, y ya os contaré cuándo sale y cómo os podéis hacer con él, pero estamos a punto. Y os cuento también que lo mismo en 2 o 3 semanas, o 4, me veis en un programa en Telemadrid, hacer un reportaje que quieren hacer de no sé qué. Pero bueno, que ya veremos cómo salimos de esto. Vale. Pues a cenar. Luis, hoy que es día especial, acuérdate una de María por este cura en la capilla de la adoración perpetua. ¿Vale? Acordaos, tengo la capilla en el corazón. Buenas noches.